con la presencia de la profesora Catherine Bonil Gómez, que nos acompaña desde la Universidad Javeriana en Bogotá. Catherine es doctora en Historia de la Universidad Johns Hopkins, magíster en Historia de la Universidad de los Andes, antropóloga e historiadora de la misma universidad. Se desempeña actualmente como profesora del Departamento de Historia y Geografía de la Pontificia Universidad Javeriana, donde también coordina la maestría en estudios afrocolombianos. Ha ejercido labores de docente, investigación y gestión académica en la Universidad del Norte y en la Universidad de los Andes. Sus intereses investigativos se inscriben en la historia colonial, la historia de la diáspora africana y las intersecciones entre raza y política. Su trabajo se enfoca específicamente en los discursos y experiencias de negridad y su relación con la construcción de identidades políticas durante los siglos XVIII y XIX. Su más reciente línea de investigación gira en torno a las geografías negras y actualmente está trabajando en una historia ambiental de larga duración de las relaciones entre los habitantes afroindígenas del río Magdalena y la geografía fluvial. Dentro de sus publicaciones más relevantes se encuentran el libro Gobierno y Calidad en el Orden Colonial, las categorías del mestizaje en la provincia de Mariquita en la segunda mitad del siglo XVIII, una publicación de la Universidad de los Andes, y los diferentes artículos, solamente citaré algunos: Cismas, Negros, Mulatos y Zambos en la Rebelión de los Comuneros, 1781, y las movilidades esclavizadas del Río Grande de la Magdalena, Nuevo Reino de Granada, siglo XVIII. Sus investigaciones han obtenido financiación del Instituto Colombiano de Antropología e Historia de Colciencias, de la Biblioteca John Carter Brown y de la Unión Europea. Los dejo entonces sin más preámbulo con la doctora Catherine Bonil, que hoy nos compartirá todo su conocimiento a través de la ponencia titulada Diálogos entre la historia ambiental y las geografías negras, bogas y pescadores del río Magdalena. Bienvenida, Catherine. ¿Tienes problema de tenerlo? No creo. Ay, bueno, buenas tardes a todos. Un gusto estar aquí en Medellín hablando con ustedes. Quiero pues primero que todo agradecer a Margarita por haberme invitado para compartir mi trabajo aquí en este espacio. Hacía mucho que no venía a Medellín, así que es un placer volver, disfrutar de esta ciudad y por supuesto poder hablar con todos ustedes. Entonces, pues muchas gracias por estar aquí. Quizás sí. ¿Cuál fue la primera? ¿No tienes una diapositiva anterior? Espera, yo creo que ya. Ya. Bueno, pues la presentación que les voy a hacer hoy la titulé Diálogos entre la historia ambiental y las geografías negras, los bogas y pescadores del río Magdalena. Lo hice pensando en dos objetivos. El primero de ellos me ha venido interesando mucho el tema del espacio y he venido informándome sobre las distintas disciplinas, los distintos campos de conocimiento que me pueden ayudar a entender, a comprender, a estudiar el espacio. Y entre esos diálogos pienso que la historia ambiental y las geografías negras tienen mucho que dialogar. Entonces, por eso quise ponerle este título para, en la primera parte, presentarles a ustedes un poco qué son estos campos
y cómo nos pueden ayudar a acercarnos a temáticas como las que yo estudio. Y después de hacer esa introducción, un poco comentándoles a ustedes como en qué consisten estos campos, aterrizar estos elementos que nos permiten esa conversación entre estos dos campos para analizar un caso específico que es el que he estado estudiando ya desde hace varios años, es el de los bogas y los pescadores del río Magdalena. Entonces la charla va a tener, digamos, dos momentos, uno en el cual les explico un poco cuáles son como las características generales de estas disciplinas o de estos campos y luego ya pasaré a contarles un poquito ya en específico cómo he ido formando preguntas con respecto a este tema específico. Les pido por favor que me señalen el tiempo porque tiendo a extenderme para el río, entonces, por favor. Bueno, bien. Bueno, pues no sé, aquí creo que quizás la gran mayoría son historiadores, supongo yo, sí, las cabecitas así me lo indican. Y bueno, pues entonces es importante pues, contarles, ¿no? Como a los historiadores muchas veces, pues que las ciencias sociales hace ya varias décadas han venido acercándose cada vez más a la dimensión espacial de los fenómenos sociales y de los procesos históricos. No es algo obvio, realmente ha venido creciendo el número de estudios, el número de investigaciones y el número de historiadores que se dedican a estos temas. Y en general no solo historiadores, sino también antropólogos y otras ciencias sociales. Este acercamiento al espacio para algunos ha sido nuevo, ha sido cuestión de unas 3, 4 décadas. De hecho, hay un geógrafo muy importante que su nombre es Edward Socha, como dice Lee, y él incluso le llamó a este acercamiento el giro espacial, ¿no? Algunos de ustedes oigan en algunos espacios, o en algunos espacios hablar del giro espacial, que es todo este acercamiento de diversas ciencias sociales hacia los temas espaciales, ¿no? En el caso específico de Edward Socha, él lo atribuía a digamos, las contribuciones que daba en ese momento, de los 70, 80, la geografía humana posmoderna y que le podía atribuir a las demás ciencias sociales. Algunas otras personas dirán, bueno, este acercamiento al espacial no es tan nuevo, las ciencias sociales siempre han estado preguntándose por el espacio, por ejemplo, a veces los historiadores, porque como ejemplo, bueno, Fernando Dez preguntaba por el espacio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ustedes escucharán diversas digamos, miradas con respecto a qué tan nuevo es este acercamiento al espacio, pero sin duda el número de publicaciones y de investigaciones que están interesadas por esta dimensión espacial ha venido creciendo en las últimas 3 décadas. Yo exploro hoy 2 acercamientos particulares al espacio o disciplinas o campos que están muy interesados en el espacio. Uno de ellos es la historia ambiental y el otro es las geografías negras. Y me pregunto en particular cómo o qué preguntas han ido desarrollando en Colombia, específicamente en Colombia. Estos son campos que son globales, ¿no? O continentales, pero pues yo quiero como plantear las preguntas precisamente como en Colombia. Entonces, un poquito de definiciones. La historia ambiental también es una, digamos que surge también, bueno, siempre ha habido esta pregunta por la relación entre las sociedades humanas y su entorno, la naturaleza, pero digo así como campo se ha venido definiendo hace unas 3 décadas. Tengo problemas a veces pensar a veces pienso que solo han pasado 5 años porque ya son cosas que vienen hace 40 años sucediendo, eso es un problema mío, no tengo que contarles. Pero bueno, en fin, retomemos el libro. La historia ambiental ya viene hace unas 4 décadas, digamos, tomando fuerza, tomando contornos. Ha sido un campo que realmente podríamos llamar un campo consolidado en la medida en que tiene programas, tiene revistas, tiene congresos, tiene personas que se autoidentifican como historiadores ambientales. ¿Qué se preguntan? ¿La historia ambiental es tan variada como su mismo nombre lo puede sugerir? De hecho, yo tomé una definición de uno de los historiadores ambientales, digamos, más importantes, pero de nuevo, ustedes pueden encontrar múltiples definiciones. Y este es John McNeill, que nos dice, la historia ambiental significa muchas cosas para muchas personas, pero la definición que él nos dice, y que es su preferida, es la que habla de las historias de las relaciones mutuas entre el género humano y el resto de la naturaleza. Él divide 3 tipos de historia ambiental.
de nuevo, ustedes pueden encontrar otro tipo de visiones, pero si pensamos en estos tres tipos de los que nos habla John McNeill, podemos darnos como una idea o unos contornos de lo que hace esta historia ambiental, ¿no? Él dice que hay tres tipos de historia ambiental. Una, que es una historia material, que se pregunta por las transformaciones físicas y biológicas del espacio, y la manera en que estas transformaciones del espacio afectan a las sociedades humanas, ¿no? Entonces, supuestamente es una historia ambiental mucho más cercana con las ciencias de la Tierra, la geografía, la biología, la ecología, y está muy atenta de cómo los fenómenos o los procesos o los aspectos físicos afectan o determinan o influencian o se relacionan con las sociedades humanas. Habría para este historiador otro tipo de historia ambiental, una que él clasifica como cultural intelectual, que hace más énfasis en cómo las distintas sociedades perciben, representan e imaginan a la naturaleza, ¿no? La historia, el rol de un historiador o una historiadora ahí sería mostrar las transformaciones en esas ideas, en esas imágenes sobre la naturaleza, y ver cómo cómo estas imágenes nos revelan otras cosas sobre esas sociedades que las producen. Finalmente nos habla de una historia ambiental más política, quizás más cercana como la ecología política, que analiza las relaciones entre la ley, entre el Estado, las diversas formas de organización política y el poder y la naturaleza, ¿no? Entonces es una historia muy, digamos, sensible a comprender la relación de la naturaleza con las sociedades humanas, enmarcado en unas relaciones de poder, ¿no? Entonces, de nuevo, es una división casi arbitraria. Si ustedes miran los trabajos de historia ambiental, pueden estar cruzando por todas estas líneas, pero nos sirve un poco para trazar los contornos de lo que hacen los historiadores ambientales en general. Ahora, por otro lado, tenemos las geografías negras, que es un campo que, sobre todo, diría yo, surge en los Estados Unidos, pero también está muy alimentado del desarrollo de la geografía humana, de las geografías feministas, de las geografías decoloniales que surgen en América Latina. Aquí puse el nombre de una de las, digamos, como autoras más centrales como de esta, digamos, campo, que incluso sería a veces más difícil llevar un campo en comparación a la historia ambiental porque hay mucha mayor diversidad, pero sobre todo se da en la disciplina de la geografía humana. ¿Qué es lo que hace esta gente? Esta gente dice, claro, el espacio es producido, el espacio es importante, partimos de eso, ¿verdad? Es importante entender la relación entre sociedades humanas y espacio, pero hay que hacerlo, pues, teniendo en cuenta las relaciones de poder y el tema de las relaciones raciales, ¿no? Esto surge sobre todo en Estados Unidos por esa razón, ¿no? Son personas muy conscientes de la importancia de las relaciones raciales para entender los procesos sociales y los procesos históricos. Entonces, estas personas se preguntan por las dimensiones espaciales de procesos como, por ejemplo, la esclavización o la construcción de regímenes raciales en los Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Como, por ejemplo, hay reflexiones muy interesantes de cómo el espacio, el barco negrero es un espacio de dominación, o cómo la plantación genera una geografía particular de dominación, como el cimarronaje también es, digamos, una dinámica espacial, etcétera, etcétera. Estos, bueno, ahí estoy yo trabajando. Hay dos conceptos importantes dentro de las geografías negras y es pensar en que hay o la existencia de las geografías de dominación, que son, por ejemplo, esas que van a, digamos, dar fundamento a procesos de esclavización, sí, como el encerrar los cuerpos en una plantación, en una casa, en las barracas de los esclavos, en el barco esclavista, pero también, y es, digamos, la apuesta más grande, hay una posibilidad de resistencia por medio del espacio, ¿verdad? De las poblaciones esclavizadas, de las poblaciones afrodescendientes, incluso dentro de la misma plantación, dentro del mismo barco negrero, estas geografías hacen énfasis en cómo allí también hay espacios de creatividad y de resistencia. Entonces siempre hay un contrapunto entre unas geografías de dominación y unas geografías, digamos, de oposicional, ¿no? Que me parece muy, muy interesante y es una de las cosas que me parece más, digamos, que nos puede servir más a los historiadores para pensar en el espacio. Entonces, estos dos son como dos campos que a mí me han venido interesando
y que me parece que tienen posibilidad de diálogos muy fructíferos, en particular en el contexto colombiano. ¿Qué pasa en Colombia? Quizás este no es el caso de otras latitudes, ¿no? Donde estos campos se hablan un poquito más, pero de alguna manera en Colombia no han tenido los diálogos que podrían. Entonces, ¿cómo se ha desarrollado un poco la historia ambiental en Colombia? Entonces, es un poquito, pues es un poquito, no, es general lo que puedo yo apuntar de 3 décadas en una diapositiva, pero bueno. Este ha sido un campo sobre todo de historiadores, no exclusivamente. O sea, muchas de las personas de hecho, que tengo aquí en sus libros son geógrafos, pero geógrafos muy cercanos a la historia, que trabajan en departamentos de historia o que han enseñado en posgrados de historia. ¿Qué temas han trabajado en Colombia? Sobre todo tenemos Historia del Clima, que es el libro que está en mitad, que de hecho es una colega mía del departamento de historia que tiene mi mismo nombre, Catherine Mora, que trabaja en las relaciones entre clima y sociedad y está interesada en trazar los cambios climáticos y en ver cómo estos se relacionan con los cambios sociales, ¿verdad? Este es, por ejemplo, uno de los temas que puede estar o que explora los historiadores ambientales. Otro historiador muy importante en este tema es Vladimir Sánchez, del cual aquí yo puse las portadas de sus libros también a manera de llamar la atención sobre estos trabajos tan interesantes que están surgiendo. Este es ya más, por ejemplo, el tema, Vladimir trata el tema, por ejemplo, del agua, las desigualdades alrededor del agua, del acceso al agua como un recurso, en las ciudades, ¿no? Que, por ejemplo, si ustedes lo piensan en el libro, es bien interesante, hay un campo muy interesante pensar como el Valle, ¿no? Es una ciudad finalmente, pues, por ejemplo, construida alrededor de un río. Tenemos otro trabajo y muchos más, porque realmente quise como tomar esto para darles un ejemplo de qué hacen los historiadores ambientales en Colombia, ¿verdad? Entonces, hay un énfasis importante en las geografías urbanas, hay un tema de interés sobre las desigualdades, ¿sí? Y de cómo hay un acceso diferenciado a los recursos. Y hay un trabajo pues, que para mí pues, no solo es importante para los historiadores ambientales, porque es una de las personas que abrió el campo aquí en Colombia, sino que es una de las pocas, diría yo, dentro de la historia ambiental, que se interesan por los temas de raza, que es el libro de Claudia Leal, Paisajes de Libertad, que se pregunta cómo las poblaciones afrodescendientes en el Pacífico se relacionan con el espacio. Esto tiene un poco más de, digamos, de dónde cortar, porque finalmente ella se está preguntando cómo ciertos espacios geográficos dieron lugar a mayores autonomías, ¿no? de las poblaciones esclavizadas cuando se comparan con otras geografías, por ejemplo, como las andillas. Entonces, esto es un poco como el panorama de la historia ambiental en Colombia. Más o menos podemos hablar de 3 décadas de desarrollo, muy jaladas por el trabajo de Claudia Leal, muy innovando en términos de métodos, siendo muy transdisciplinarias a la hora, por ejemplo, de indagar sobre cómo cambia el clima o cómo se relacionan las ciudades con sus aguas o con sus ríos, ¿verdad? Es un poquito el panorama. Y ahora, ¿qué son las geografías negras? En Colombia, cómo se han desarrollado. Es un campo muchísimo más reciente, ¿no? La historia ambiental viene sucediendo ya hace unos, sí, 3 décadas, tiene una asociación, tiene una revista, es un campo bastante, digamos, como autodefinido en ese sentido. Las geografías negras es algo, digamos, como más de esfuerzos individuales que vienen como juntándose, pero que han producido, pues, interesantes resultados. Y pienso yo, en su gran mayoría provienen de personas trabajando en la geografía, que viene de geografía humana. Entonces, por nombrarles aquí tres digamos, trabajos importantes. Uno es, por ejemplo, el trabajo de Luisa Berman, todos ellos son geógrafos. Ella ha trabajado el tema de la reforma agraria y los cultivos de arroz en los Montes de María. Y mira cómo las mujeres en los montes, las mujeres negras en los Montes de María, a través de ciertas prácticas de recolección de arroz y a través de ciertos sentidos del cuerpo van produciendo un territorio de las mismas en esta zona, ¿no? Entonces, esta es una de las oportunidades que nos abre de pensar
geografía y raza o geografía y poblaciones afrodescendientes, ¿no? ¿Qué significa el espacio para estas personas? ¿Cómo es apropiado? ¿Cuáles son como los procesos históricos que llevan a estas, digamos, apropiaciones o estas de ciertos espacios? Otro trabajo pues, puede ser el de Ana, pues, por supuesto, el de Ana Laura Zavala, quien ella hace énfasis, por ejemplo, en las geografías del cimarronaje, ¿no? Y de Palenque, cómo el escape, cómo él está, digamos, en una contraposición con el Estado, genera unas geografías particulares que tienen una profundidad histórica pues, desde el siglo XVII. Y otro trabajo importante, que es el de Gilbert Mosquera, que me agrada verlo aquí atrás de ustedes. Sí, exacto. Bueno, quien se pregunta por la región del Patía, la importancia de los ríos y de nuevo, la construcción de territorios por parte de poblaciones afrodescendientes, que es un tema bastante importante dentro de este tema. Entonces, como ustedes se dan cuenta, son dos áreas que se preguntan por las relaciones humanas y sociedades humanas y espacio, pero lo hacen un poquito de manera distinta, tienen temas distintos, tienen métodos distintos, ¿no? Los historiadores, de todas maneras, pues hacen bastante énfasis en el archivo, los geógrafos tienden a utilizar metodologías de cartografía, metodologías de, pues, digamos, a veces más cuantitativas, pero también cualitativas. Entonces, bueno, pero la idea es, bueno, entonces, ¿cómo nos podemos poner a dialogar de manera que podamos observar nuevos problemas o de manera que podamos revisar nuestro entendimiento sobre el espacio? Yo veo dos cosas. Esto es un poco en borrador, es un pensamiento que he venido como desarrollando, pero veo que hay como dos posibilidades, ¿no? Cuando observo el desarrollo de la historia ambiental, creo que tiene una gran fortaleza en el uso, en la comprensión de las escalas temporales, ¿no? Finalmente eso es lo que nos caracteriza como historiadores, ¿verdad? Toda esta noción de las temporalidades que nos viene de la escuela de los anales, la larga duración, la mediana, la corta, y creo que esa es una de nuestras características como disciplina que nos permite aportar la misión a otras ciencias sociales, ¿no? El entender cómo hay unos procesos de larga duración, pero cómo hay unas coyunturas y unos hechos ya muy específicos. Pues creo que ahí tenemos o la historia ambiental tiene una gran fortaleza. Creo que, y eso sí lo sigo insistiendo, creo que seguimos teniendo más herramientas para una lectura crítica del archivo. Creo que en eso sí, aunque otros lo digan, seguimos teniendo como esas nociones de cómo acercarnos a lo escrito, ¿no? No en todos los sentidos, pero sí por lo menos a lo escrito, ¿verdad? Pero creo que a la historia ambiental en Colombia le ha faltado un poco el pensar o el adoptar perspectivas interseccionales. ¿A qué me refiero con eso? A pensar el espacio, por supuesto, enmarcado en unas relaciones de poder, pero unas relaciones de poder que tienen que ver con las diferencias de género, con las diferencias de clase y con las diferencias de raza. Quizás hay más esfuerzo en entender como las diferencias de clase, pero no tanto las de género y las de raza, que ha sido más un tema que han abordado los geógrafos, también interesados en geografías feministas, en geografías negras. Entonces creo que allí hay un espacio que se puede abrir para las historias a la historia ambiental. Por supuesto, quiero hacer la excepción del trabajo de Claudia Leal, que justamente le apunta a eso. Y por otro lado, las geografías negras nos presentan, a mi modo de ver, y desde la historia, unos conceptos bien útiles para analizar el espacio, para acercarnos a las relaciones entre diversas comunidades afrodescendientes y los espacios que habitan. Las metodologías de trabajo con el espacio, definitivamente el hecho de poder trabajar con cartografías colaborativas, por ejemplo, que es ahora una de las cosas que se está haciendo. Pero creo que falta en algunas ocasiones una profundidad histórica que solo tenemos nosotros. De hecho, los trabajos que ustedes vieron allí son básicamente del siglo XX, ¿no? Y yo creo en la necesidad de conectar estas preguntas del siglo XX y XXI con procesos mucho más largos en el tiempo. Será porque soy colonialista y tengo que justificarme, pero pues creo profundamente en esas conexiones temporales. Entonces creo que por allí
hay una posibilidad de colaboración entre estas dos ramas. Pues entonces, la idea es, bueno, listo, yo los pongo a dialogar y qué hago. Pues, la idea es, bueno, ¿cómo me nutro de estas dos disciplinas para yo avanzar en el tema que a mí me interesa, ¿verdad? ¿Cómo puedo extraer herramientas de estas disciplinas que están tan atentas al espacio, pero que además están atentas a la relación entre las racializaciones, los procesos de racialización de ciertas poblaciones, los procesos de esclavización y las geografías que estos habitan? Entonces, este es, digamos, el tema que yo trabajo. Estoy particularmente interesada por el río Magdalena y me ha interesado explorar la relación de sus habitantes ribereños con esta naturaleza, con este paisaje o con esta geografía fluvial. Entonces, ¿cómo nutrirlo, cómo hago este acercamiento a esta pregunta o este gran tema que investigo? Yo me enfoco, o por lo menos lo que quiero presentar, es particularmente en cómo estos habitantes producen conocimientos ambientales de este espacio, ¿sí? De este espacio geográfico, que es el río Magdalena. Ahora, ¿por qué? ¿Cuál es una relevancia de esta pregunta? ¿No? ¿Cómo así que producen conocimiento y qué relevancia tiene eso? Si ustedes miran las narrativas tradicionales de la historia de la ciencia, de la historia de la cartografía, o incluso las narrativas históricas que hablan por allí en el Internet, cuando ustedes ven o preguntan sobre el río Magdalena, lo que sobresale a la vista es el papel, hablando de su conocimiento y de la historia del pensamiento geográfico sobre el río, lo que sobresale es la presencia de hombres blancos, ¿no? Entonces, si ustedes miran en estas citas que extraje de algunos libros que trabajan sobre la cartografía del río Magdalena, por ejemplo, la primera vez, su historia se lee en las cartografías realizadas por exploradores, naturalistas, militares y demás personalidades que lo han descrito, medido y dibujado para el conocimiento y aprovechamiento de los lugares que atravesaban. Entonces, ese es el papel central, se le asigna a exploradores, militares, que lo han medido, que lo han observado. Aquí, por ejemplo, cuando se habla de la producción cartográfica, se habla de las primeras elaboraciones cartográficas sobre el río, son hechas por, pues, acompañar el informe de un oidor de la audiencia de Santa Fe en el siglo XVII, aquí no tengo la fecha, pero es en el siglo XVII, ¿sí? Entonces, así se va construyendo la historia, ¿no? Según estas narrativas, los que fueron construyendo el conocimiento sobre el río son los exploradores, conquistadores del siglo XVI, del siglo XVII, las cartografías que se empiezan a producir de manera parcial en el siglo XVII, pero luego ya se van completando a principios del siglo XIX, etcétera, etcétera. Siguiente. Y pues, ¿por qué no lo que encuentran en Wikipedia? No desvirtuemos. Wikipedia finalmente es la fuente más buscada por las personas para pues, conocimiento, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, cuando uno ingresa a la página del río Magdalena, pues lo que ve allí es la mención de descubridor, ¿no? O el Bastidas, entre comillas, el papel de Jerónimo de Mel, por ejemplo, que realizó la primera expedición al río Magdalena, que ingresó o trató de ingresar al río Magdalena, y luego habla de ciertos momentos de la independencia, etcétera, etcétera. Pero en todas estas narrativas que ustedes encuentran es el protagonismo de ciertos hombres blancos explorando, midiendo el río Magdalena. Siguiente. Pero pues la verdad es que ese conocimiento, o digamos que de alguna manera no, pues se niega, pero aún así bebe del conocimiento de las personas que efectivamente circulaban por el río Magdalena, que son pues los bogas. Entonces, ahora para aquellos que no tengan muy claro, ¿todos saben quiénes son los bogas? ¿Sí? ¿Verdad? Hace 10 años decía bogas que pueden durar. Bueno, igual. Los bogas son este grupo de hombres que
condujeron las canoas que surcaban el río Magdalena desde el siglo XVI hasta incluso tercera década del siglo XX. Básicamente fueron los que se desempeñaron en la navegación del río Magdalena durante casi 4 siglos. ¿De dónde viene el nombre? Pues boga se le llama a la acción de remar, pero pues el nombre se les dio como bogadores y luego se pasó a llamarlos bogas. Estos bogas en un principio se trataba de hombres, sobre todo clasificados como indios tributarios, pues descendientes de los pueblos malibú, pues poblaron toda la región del Bajo Magdalena. Hacia finales del siglo XVI, principios del siglo XVII, empezaron a ser reemplazados por población esclavizada traída de África. Y para el siglo XVIII lo que vemos es que la gran mayoría de estas zonas que se dedicaban a la navegación en el río Magdalena eran clasificados como mulatos o zambos y todos eran libres. Realmente no encontraba un registro de una persona esclavizada navegando el río Magdalena en el siglo XVIII, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, ya hay una transformación, primero de mano de obra indígena, luego mano de obra esclavizada y luego una mano de obra indígena. Entonces, estos son los bogas, estas son las personas que a mí me interesan. Bueno, ahora, ¿por qué su importancia? Lo digo rápido porque si ya saben de los bogas, pues no me voy a tener aquí mucho. Pero creo que no sobra ubicarlos a ustedes en un mapa para que entiendan la importancia de estas personas, ¿no? Aquí hay un mapa de los virreinatos ya en el siglo XVIII. Si ustedes comparan la ubicación de las capitales de los virreinatos o de ciertas audiencias, se van a dar cuenta de algo muy particular. Es que no sé si ubican, no traje, bueno, la capital del virreinato de Nueva España es México, que está a unos cuantos kilómetros, varios kilómetros de Veracruz, allá arriba, que es su puerto en el Caribe, ¿no? Entonces hay un traslado que hay que hacer, pero no es tan significativo, ya van a ver. La capital del virreinato del Perú es Lima, que está a 1 kilómetro del Callao, que es un puerto en el Pacífico. La capital del virreinato de La Plata es Buenos Aires, que es un puerto en sí, no sobre el Atlántico, pero sí sobre el río de la Plata, que finalmente va a desembocar aquí en el Atlántico. Y bueno, la capital de la capitanía de Venezuela es Caracas, que está relativamente cerca al Mar Caribe, por no hablar de los puertos ya en el Caribe, como La Habana o Santo Domingo. Ahora, ¿dónde está la capital del virreinato del Reino de Granada? Debimos bueno, en la no. Está en la mitad, miren esto, en la mitad, en la absoluta mitad. Es la única capital de los virreinatos ubicada tan lejos de su acceso al mar. Son, creo que lo tengo aquí, sí, no lo puse, así, 600 kilómetros de Cartagena, pero esos 600 kilómetros están medidos en línea recta. O sea, si yo cojo una línea entre Bogotá y Cartagena me da 650 kilómetros, pero si yo sigo el río, ¿no? Con sus sinuosidades, o si yo incluso ahorita cojo la carretera, son muchísimos más kilómetros. Entonces, fíjense cómo es una unidad política que está organizada alrededor de una capital que está muy lejos del acceso al mundo al cual quería conectarse, que era como la metrópoli y el mundo atlántico. Así que eso va a hacer que comunicarse en esta larga distancia va a ser muy importante. Ay, siguiente. Dale otra vez. Ya. Entonces, ¿cuál es la forma de comunicarse? Pues el río Magdalena, ¿sí? Hay otras vías y pudo haber habido otras vías alternas. Se intentaron otras vías, pero esta fue la que fue, digamos, privilegiada y por mucho tiempo funcionó como la vía oficial de comunicación. Por supuesto, para los que no conocen el área, pues el río no sale de Cartagena ni pasa por Cartagena,
pasa cerca, pero entonces está comunicado por medio del canal del dique, que es como la flechita negra que yo puse ahí, ¿no? Entonces está el canal del dique que le da acceso a Cartagena al río y por supuesto, pues Bogotá tampoco tiene acceso directo al río, tiene la gente que subir una empinada, no como acá, pero sí, empinadas montañas. Bueno, entonces este es el camino finalmente que se privilegió para que absolutamente todo lo que se moviera, personas, bienes, etcétera, se trasladaran de la costa caribe a el interior y del interior hacia afuera. Y no solo Bogotá, toda la zona del interior andino, que es donde estaban muchas de las zonas productivas, muchas de las zonas mineras, que ustedes lo saben muy bien, se comunicaban vía por el río, ¿no? Antioquia, por ejemplo, pues tenía otras formas de comunicarse con la costa, pero el río Magdalena era muy importante para este hecho. Y pues quienes manejaban, quienes monopolizaban, no manejaban, pero quienes monopolizaban la navegación en términos de manejar sus canoas y de conocer esta geografía, los bogas. Entonces, los bogas trasladaron a todas las personas que quisieron llegar o salir del nuevo reino de Granada. Los virreyes, los arzobispos, los militares y luego ya en el siglo XIX los diplomáticos, cualquier presidente de Colombia que quisiera salir, que no mucho querían además, salían por ahí y volvían por acá. Cualquier mercancía que fuera, que viniera del exterior o que incluso viniera como de los circuitos regionales hacia Bogotá y viceversa, tenía que pasar y tenía que ser transportada por estas personas. A mí me gusta mostrar esta acuarela, no son bogas, son indios, como pues, eran llamados, pero son indios cargueros conduciendo un piano de Honda a Bogotá, que es parte de este tramo de transporte. Yo quiero que se imaginen incluso hasta este piano, antes de llegar a ser cargado por los indios, tuvo que haber sido traído desde Cartagena por los bogas en canoa. ¿Ustedes se imaginan esto? Yo no entiendo cómo llegó ese piano, pero llegó, supongo. Sí, los pianos de las grandes capas tenían esta referencia. Entonces, el piano me permite a mí mostrarles todo, absolutamente todas las mercancías y todas las personas viajaron, que tuvieron que moverse por el brazo, viajaron por esta vía y fueron transportados por los bogas. Incluso pues, por eso van a encontrar pues, muchos digamos, testimonios de viajeros importantes, como por ejemplo el que ha sido llamado el padre de la geografía, que es Alexander von Humboldt. Él gasta varias hojas en su diario, porque tengo diarios extensos escritos sobre sus expediciones científicas, y nos cuenta pues, cómo fue ese viaje por el Magdalena y su percepción de los bogas, ¿no? Aquí cuenta un poco cómo era ese trabajo de ellos, cómo estaba, digamos, para él no había un trabajo que exigiera más fuerza física que el del boga. No sé si ustedes, ahorita quizás les puedo mostrar, de pronto la siguiente, no, ya, bueno. La de No, vuelta. sí, devuélvela todo. La idea de subir un río a contracorriente quizás no les es tan clara, pero imaginen toda la fuerza que trae el río y ustedes tienen, no que remar, la gente tiene que imaginarse que es como remando, no, ellos utilizaban, ahorita vamos en las acuarelas, pero ellos utilizaban esta gran vara que la apoyaban en el lecho del río y luego la empujaban hacia sí para lograr impulsar la nave. Esto lo hacían dependiendo del tamaño de la canoa, lo podían hacer grupos de tripulaciones de 2, de 6, de 14 bogas, pero todos tenían que ir muy o perfectamente coordinados para lograr ese movimiento contracorriente, ¿no? Entonces, a Humboldt digamos que le sorprendía profundamente pues ese trabajo, me parecía que era muy duro, le impresionó el hecho de que lo realizaran en un clima tan caliente como el del Valle del Río Magdalena, y que no pararan y trabajaran incluso hasta 18 horas, dice él. Entonces, es por un lado mostrarles a ustedes pues cómo
quedó información sobre los bogas porque justamente estos viajeros quedaban sorprendidos por este tipo de trabajo que hacían, pero justamente una persona que estaba explorando la geografía del río también tuvo que entrar en contacto con estos bogas. Bueno, ahora, ¿de dónde eran? ¿Quiénes eran estas personas? Y esto, digamos, como aquí empiezo a mostrar un poquito como, bueno, dónde encontramos información sobre estas personas. Por mucho tiempo yo escuché, y cuando yo empecé a estudiar historia, se me hablaba de los bobos a partir de los viajeros, y se me hablaba de ellos como personas del siglo XIX, pero en realidad, pues llegaban aquí muchos más siglos, y sí, hay muchas fuentes que nos pueden hablar de estas personas. Muchas veces pensamos que son anónimos, pero en realidad el archivo está repleto de menciones a los bogas, incluso por nombres, podemos saber dónde vivían, qué hacían, cuáles eran sus parientes. Realmente hay mucho, digamos, un campo enorme aquí para ser explorado. Explorando esto, por ejemplo, cada vez que un boga era retenido por alguna autoridad, tenía que declarar quién era, de dónde era, con quién estaba casado, desde quién estaba casado, etcétera, etcétera. O sea, aquí, por ejemplo, podemos saber, aquí yo recolecté 3 menciones, pero la gran mayoría venían de esta zona de la depresión Momposina. Entonces tenemos allá arriba a, ¿quién es? A Jacinto Machado, que es de Monpós, bueno, el sitio del Retiro, Manuel Pantoja, que es de Monpós, y este es Francisco de Paula Villafaña, no, esperen, este es Domingo Sirio, que es de San Martín de Lobos, que es una población también en la depresión posible. Entonces, si ustedes se dan cuenta, primero, por un lado, hay mucha información de estas personas en el archivo, solo falta gente que quiera como lanzarse a ver y a buscar estas menciones. Pero además, podemos saber de qué eran en su gran mayoría, por lo menos se cubrían el trayecto entre Monpós y Honda, eran de esta zona de Monpós. Y ahora sí, cómo podemos caracterizar el conocimiento ecológico que estas personas produjeron? Yo quisiera, dale, sí, quisiera pues que se imaginen que estos viajes que tenían que hacer eran frecuentes. Un mismo boga podía estar haciendo un viaje en Monpós a Honda una vez o 2 veces, una vez por mes, varias veces al año, ¿no? Eran embarcaciones que constantemente iban y venían. Finalmente estaban encargadas de la conexión política, económica y social de toda esta zona. Pues quiero que se imaginen cómo trasegaban por este río día tras día, día tras día. Y justamente en ese trasegar fueron familiarizándose con esta naturaleza y fueron produciendo un conocimiento ambiental muy particular, ¿no? Que va a ser utilizado después por otros proyectos económicos. ¿Cómo he querido yo caracterizar este conocimiento? En primer lugar, lo llamo como un conocimiento conector. ¿Por qué? Cuando los pueblos prehispánicos tenían navegación, sin duda, los pueblos malibúes eran expertos en la navegación e incluso navegación de larga distancia. Hay cierta evidencia que permite saber que, por ejemplo, comerciaban con la sal sal en bloque, que es sal del altiplano cundiboyacense. Entonces, hay evidencia que permite saber que tenían cierta navegación a larga distancia, pero no era tan frecuente. Que piensen todo este sistema que monta la colonización española y que requiere una continuidad de las comunicaciones y de la navegación, en que está sacando, extrayendo y trayendo una mayor cantidad de mercancías, que todo el tiempo, todos los días hay embarcaciones en ese río con personas que están navegando. Entonces, eso hace una diferencia enorme de lo que venía ocurriendo. Pero además, los pueblos malibúes, digamos, durante el periodo prehispánico, pues entonces la gran mayoría sí navegaban grandes distancias, pero muchas enmarcadas dentro de lo que es el Bajo Magdalena, como la zona Caribe, tenemos como la zona Caribe. ¿Cuál es, digamos, la diferencia de lo que empiezan a hacer estos bogas ya en el siglo XVI, XVII y XVIII? Empiezan a viajar hasta el interior, empiezan a hacer viajes que antes no eran tan comunes, ¿sí? Empiezan a conectar ciertas áreas del Magdalena, empiezan a tener en la mente ciertas áreas del Magdalena que antes no estaban tan conectadas. Como sabemos, el Magdalena está dividido en 3 tramos.
el Alto Magdalena, el Medio Magdalena y el Bajo Magdalena. El alto es donde nace, que es aquí el color amarillo. El azul es el medio, el Magdalena medio, y el rojo es el Bajo Magdalena, que es ya donde va a... perdón, de palabras. Gracias, yo soy de Carlos, ahora, pero bueno, con las manos soy yo. Entonces, ¿qué me parece? Porque lo llamo conocimiento conector, porque son personas, son de las pocas personas que van a tener en la mente estas tres zonas del río Magdalena, mientras que las otras personas no van a tener esa conciencia ni esa existencia, esa conciencia como de estas tres zonas que han sido definidas como zonas diferentes dentro de la geografía del río Magdalena, ¿verdad? Van a conectar el Bajo Magdalena, el Magdalena Medio, incluso el Alto Magdalena, que llega o inicia en onda. Entonces es un conocimiento que conecta geografías que antes no estaban conectadas en sus cabezas mientras navegaban. Todo esto hace parte de todo un trayecto. Sí. Este es, por ejemplo, quisiera como que puedan ustedes imaginar estas geografías que están conectando, ¿no? Este es un paisaje típico del Bajo Magdalena, es una vista aérea de la depresión Mocosina y es justamente tomada en el momento en que es una zona, es una estación de lluvias. Sí, es un momento el río, los caños y las sierras están inundados. Hay momentos en que el Caribe incluso parece un solo mismo espejo de agua, ¿verdad? Así, este es un paisaje del Bajo Magdalena, propio del Bajo Magdalena, sí, sí. Y esto es el río en el Bajo Magdalena, un río ancho, un río un poco más calmado de lo que lo encuentran al interior. Entonces yo quiero que se imaginen lo que puede significar navegar este espacio, ¿no? Un espacio lleno de caños, un espacio de un río que va mucho más lento, pero un espacio de un río enorme en donde muchas veces no se puede ver una orilla, desde una orilla no se puede ver la otra orilla. Ahora contraste con esto. Este es el río en el Alto Magdalena. El río allí ya va entre montañas, entre las cordilleras. Ya se pueden observar al lado y lado. Hay bastantes, bueno, playas hay por todos lados, pero pues digamos como la diferencia de paisajes y geografías. E incluso esta foto es tomada, ¿dónde llamo? ¿Sí? No, no. Esta foto es tomada enfrente de Honda. No sé si alguien ubica el municipio de Tolima, pero observen el agua. Miren la diferencia del río, miren la diferencia digamos, de habilidades para navegar que ustedes deben tener para primero un río con unas aguas mucho más calmas para luego incluso llegar a esta parte donde hay unos rápidos, ¿no? Para poder manejar su canoa así. Pero además miren las montañas al lado y lado. Estas son las diferencias, algunas diferencias entre este paisaje, digamos, de planicie y de depresiones en el Bajo Magdalena y este es entre el medio y el Alto Magdalena. Entonces, a eso me refiero a conectar estas experiencias de agua, estas experiencias de paisaje pues, digamos, que permanecen distantes para otros. Ahora, también lo veo como un conocimiento mencionaba el primer conocimiento conector, ahora es un conocimiento de lo siempre cambiante, ¿no? Sabemos que un río, pues, una reflexión, un filósofo muy famoso que dice que un río nunca es el mismo, que un hombre nunca se baña en el río, cosas así. Ustedes saben. Pero pues nada más pensemos en el río es casi que uno de los ejemplos que tenemos para hablar de lo que se transforma, de lo que siempre está en transformación, pero cómo los humanos se relacionan con esta mutabilidad, con este cambio constante. Pues quisiera que pensaran, esta es, por ejemplo, una zona de inundación. O sea, una de las características de Magdalena y pues de la zona del Caribe es que varía radicalmente entre la estación seca y la estación de lluvias. Cuando viene la estación de lluvias se inunda, entonces muchas tierras quedan bajo el agua, pero cuando llega la estación seca, muchas de estas tierras pues resurgen. Entonces, un mapa, digamos, hecho con precisión sería muy difícil porque siempre está cambiando. De hecho, los mismos caños cambian
cambian de dirección, ¿no? Entonces, una de las, digamos, habilidades de los bogas era justamente aprender y adaptarse a esta mutabilidad del agua, de las corrientes, a entender cómo el mapa de la Tierra siempre estaba cambiando con respecto al mapa del agua, como los límites entre agua y tierra siempre están cambiando. Además, ¿no? Tener como, no sé, quisiera que se imaginen ustedes cómo es orientarse en un espacio como este, ¿no? ¿Cómo sabes por qué caño tomar? ¿Cómo sabes si es un caño que tiene una salida o no? Si te va a llevar a una ciénaga o si te va a volver a sacar al río. Entonces, toda esta navegación quisiera que ustedes pudieran imaginarse cómo se hace sin mapas, ¿no? Sin la cartografía, cómo se hace a punta del conocimiento que produces diariamente. Es casi que un mapa mental, finalmente, ¿no? De un espacio que siempre está cambiando. Pero no cambia solamente en términos como de la presencia de agua y tierra que están viendo, sino que además su paisaje siempre está cambiando. Gran parte de los bosques que cubrían el río Magdalena, no crean que esto es ahora sí, se clasifican como bosques tropicales secos, ¿sí? Los bosques secos cambian, si algo distingue a los bosques secos es su adaptabilidad a la carencia de agua. Como aquí lo pueden ver, no sé si lo notan, pero claramente hay diferencia entre una foto y la otra. La una tiene un poco más de follaje, pero si ven aquí, el piso ya está pues sin hojitas, pareciera seco, las hojas han caído, los árboles se ven pues en las ramitas. Hay unas descripciones muy interesantes de los viajeros del interior que describían estos paisajes del Caribe y decían, no, es que eso es un tierrero, o esos son solo chamizos. No, es toda esta ignorancia de cómo es realmente que funciona el bosque seco, porque es propio del bosque seco que cuando hay carencia de agua, pues los árboles botan sus hojitas para poder sobrevivir, ¿no? Entonces, y el Bajo Magdalena y el Alto Magdalena están caracterizados, porque es un ecosistema bastante afectado, por la existencia de estos bosques secos, bosques que están cambiando siempre en la estación. Entonces no solo cambiaba la dirección del agua, no solo cambiaba las grutas, no solo cambiaba el surgimiento o el hundimiento de playas, sino que también el paisaje que rodeaba al río Magdalena estaba cambiando todo el tiempo. Esto implica que las maderas disponibles eran distintas, que digamos, las especies vegetales que estaban a disposición de los bogas cambiaban. Los hábitos de los animales también cambiaban, ¿verdad? Hay algunos animales que incluso han desarrollado hábitos de hibernación en este bosque seco para poder sobrevivir a la falta de agua. Y todas estas especies animales y vegetales eran muy importantes para los bogas. Digamos, pues aquí tenemos como las fuentes típicas para acercarse a los bogas. Hay muchas acuarelas en el siglo XIX que nos pintan o que nos describen cómo los bogas eran capaces de lidiar con la fauna que para los europeos o para los criollos era todo una amenaza, como los caimanes. A mí me gusta mucho contrastar estas dos imágenes, ¿no? Que pintan a una persona cuerpo a cuerpo prácticamente con el caimán y a un europeo a una distancia, pero con polvo, ¿no? Finalmente eso nos habla de las autopercepciones de estas personas y de las distancias entre lo natural y lo humano, ¿no? Más allá de que esto sea o haya sido así, nos habla como de esas autopercepciones, pero nos habla también como de un conocimiento de las comportamientos de la fauna. ¿Sí? Ahí, por ejemplo, era un viaje muy largo, ¿no? El de conducir de Mocosa a Bogotá podía a veces durar, dependiendo del clima, entre 1 o 3 meses. 3 meses. Entonces, ustedes se imaginan, bueno, cómo comían. Algunas cosas las subían en los puertos, como carne salada o ron, pero otras eran conseguidas a lo largo del viaje. Entonces, por ejemplo, era muy importante para la dieta de los boceros los huevos de iguana,
huevos que pudieran recolectar en las orillas, el plátano, algunos lo traían cargado, pero otros podían cortarlos en las orillas. Y de hecho las acuarelas nos muestran o varias escenas de los bogas cocinando. Esta es una de ellas, si quieres. Esta es otra de ellas, como ellos cocinando en un extremo de la canoa mientras están aparcados. Bueno, estacionados. ¿Ah? Orillados. Orillados, gracias. Orillados, pero iba a decir en las orillas. Pues no. Bueno, pero bueno, en muchas ocasiones los bogas eran los encargados también de darle la comida a los pasajeros. ¿No? Y en la anterior mostraba también como eso sí era un tipo de manatí, porque también cuando los manatís todavía abundaban en el río Magdalena, pues era parte de la carne o del acceso a proteínas que podían tener durante el viaje. Entonces, como ustedes pueden ver, hablando como de este conocimiento de lo que siempre está cambiando, esto implicó también un cambio en la vida de ellos, ¿no? No siempre podían estar navegando y de hecho por eso el título de esta presentación se llama Bogas y Pescadores, porque en realidad no podemos dividir, digamos, de manera tajante las actividades que estas personas hacían. Y de hecho, la manera como los mismos pescadores actualmente en el río Magdalena viven, ¿no? No siempre pueden estar pescando, entonces a veces navegan o a veces incluso, digamos, una observación actual, a veces se dedican a la construcción. Pues este modo de vida requería también estar cambiando y muchos de ellos se autoidentificaban no solo como bogas, sino por ejemplo como labradores. Entonces, mientras no podían navegar, también labraban la tierra o también pescaban, que era una parte pues, muy importante de su dieta. Entonces, fíjense cómo ese conocimiento de lo siempre cambiante también implicaba que sus vidas fueran mucho más, digamos, cambiantes que en algunos oficios que estaban radicados en las ciudades. Listo. Bueno, un tercer rasgo es algo que llamo, es un conocimiento de lo que para otros es invisible. Y esto está muy basado como en mi experiencia propia, no me atrevería a decir el nombre de esa, pero sí por mi experiencia propia en el río, ¿no? No sé si alguno de ustedes ha ido alguna vez a un río, no sé cómo se sienten, no sé si comparten este sentimiento como de inutilidad, como que no pueden hacer nada allí, como que sus cuerpos son tiesos, no se pueden mover, los tienen que ubicar a ustedes en la canoa porque si no, y además no ven nada, no entienden nada y todo les parece igual, absolutamente igual. Si ustedes ven como la ribera es un verde absolutamente igual, las personas les dicen allá hay nave, pero ustedes no ven nada, y el agua les parece igual. Entonces, por eso traje esta fotografía, porque es impresionante como el contraste de mirada, ¿no? Como para uno es un paisaje absolutamente homogéneo que no dice nada, pero justamente estas personas que trabajan en la navegación día a día, este paisaje comienza a adquirir complejidad, aquí empiezan a distinguir los verdes, las aves, las tortugas, que a veces uno piensa que son piedras, pero no, son tortugas, etcétera, etcétera. Por eso nos llama un conocimiento de lo que para otros es invisible. Si ustedes observan esta fotografía, ustedes ven la superficie del agua, ustedes ven que hay como remolinos y que hay ciertos como resplandores de agua. Estas son las cosas que los bogas aprendieron a identificar y que les indicaban cómo era el lecho del agua, eso que no se ve. Además de todo, el río Magdalena tiene esta particularidad de arrastrar sedimento cafecito y por eso este color. Entonces, es un río donde cuando ustedes van, no ven absolutamente nada de lo que hay abajo del agua. Pero estas personas han vivido, nacido allí, son capaces de nadar allí, son capaces de ver no con los ojos, sino con todos sus sentidos, de identificar todas estas señas de la superficie del agua, pero no solo de la superficie, sino también incluso de abajo del agua y del lecho, y todo esto eran conocimientos importantísimos para poder navegar, ¿no? Si ustedes iban a poner la vara en algún lado, tenían que saber si allí había piedras o si había algo que permitía empujar la vara o no. Por ejemplo, si se iban a empujar de un árbol en la orilla, tenían que saber si ese árbol podía sostener ese peso de la vara o no. Entonces, todo esto eran conocimientos
necesarios para poder navegar y que fueron desarrollados durante años y años, pero que además contrastan con las visiones que otros ajenos a esos paisajes tenemos. Y finalmente, es una parte que a mí personalmente me parece muy bonita, es un conocimiento experiencial. ¿Cómo se logra? ¿Cómo se construye? ¿Cómo se consigue? Con la experiencia diaria, con la relación de estas personas con los actores humanos y no humanos de todo este paisaje, con la construcción de relaciones sociales. Es lo que ocurre cuando están hablando en una comida, es lo que ocurre cuando bajas en un puerto, interactúas con las personas, es lo que ocurre mientras te relacionas con todo este espacio. Y de eso hay unos viñetos, digamos, muy lindos en estas acuarelas que hacían los viajeros. Esto, por ejemplo, es unos bogas comiendo en la orilla. Estos son los que hicieron los viajeros del siglo XIX. ¿Sí? Ese no puede, debo tener como el pintor. Pero entonces, observen si pueden, vean allí cómo disponían la comida en el canalete. Esta cosa así como planeta se llama canalete. Las hojas de plátano, cómo debatían finalmente cómo el río y sus orillas eran un espacio de interacción, de amistad, de camaradería. Este es un cuadro que nos muestra, muchos de estos bobos trabajaban para el correo, ¿sí? Porque pues todo mundo se movía al correo, ¿no? Y el correo era muy importante para mantener el imperio en función. Entonces, y luego a la nación. Este es un itinerario de los bogas que llevaban el correo entre Monpós y Honda, ¿sí? Estaba perfectamente estipulado en qué momento salían del mes, cuánto tiempo se demoraban en Honda, esperando que las valijas del correo subieran a Bogotá, bajaran y luego ellos se devolvieran para Monpós. Claro, eso es un itinerario, ¿no? Podemos pensar que quizás había demoras, o de hecho, se habla de las demoras bastante, pero nos da una idea de cuánto podían estar permaneciendo en estas ciudades portuarias, ¿no? Por ejemplo, en Londres es posible que un solo vuelo, que un solo viaje, un solo viaje, en un solo viaje los bogas esperaron unos 7 días en Onda mientras su valija subía, ellos podían volver. ¿Qué pasaba en esos 7 días? Imagínense ustedes varias personas, unos 12 bogas que lleguen a Onda, bueno, muy pequeño, unas 3.000 personas en el siglo XVIII a vivir allí, ¿no? Son toda una novedad, traen noticias de Monpós, traen noticias de otras partes. De hecho, eran altamente criminalizados, los alcaldes los vivían persiguiendo, los vivían metiendo a la cárcel, porque que sus desórdenes eran muy conocidos y que iban a las mujeres de las chicherías, etcétera, etcétera. Pero el punto es, tanto ese filtro de la criminalización, pensemos que para su sobrevivencia era importantísimo establecer redes con las personas de los pueblos ribereños, ¿no? Entonces tenían así amigos, tenían compadres, tenían también enemigos, tenían todo tipo de relaciones y eran esas relaciones en que se iba construyendo todo ese conocimiento. Esta es otra acuarela, me parece muy bella, que expresa, por supuesto, con todos los filtros que le hacemos los historiadores a estas fuentes. Pero fíjense, esto es en Monpós y nos muestra la interacción entre unas personas en la orilla y las personas que llegan en las canoas, ¿no? Están intercambiando comida. Si ustedes ven aquí, hay una mujer y unos hombres intercambiando una vasijita. Hay unas personas con posiblemente agua, con unos vasijas de cerámica ya en el árbol. Aquí traen algunas mercancías en la canoa. Si ustedes se dan cuenta, allá en el lado derecho hay una persona, un hombre, pasándole una sarta de peces pesados, ya están muertos, a una mujer. Entonces, fíjense cómo esto nos habla de las múltiples interacciones que había y que ocurría en las riberas del río, ¿no? Entre los bogas, entre los pescadores y entre las personas pues de estas zonas. Y de nuevo, para hablar de estas relaciones, el archivo también nos muestra un montón de menciones a esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, es el caso de un boga que fue apresado por el alcalde Nonda cuando iba, ¿cómo es que es? Eh,
Es que eso es buenísimo. Les recomiendo el archivo judicial porque es una cosa increíble. El Boga dice que iba a, ¿qué es esto? Él dice que iba a darle como noticia a su compadre que había llegado, de que le había llegado, de que le ayudara como o mejor, le iba a informar que su carnaval ya había llegado. Pero cuando lo apresaron, el alcalde, que era el que se encargaba de, pues de guardar el orden de la policía en las ciudades coloniales, dice que en realidad es perdón, Machado, gracias. Machado iba a la casa de una mujer con la que se sabía que tenía un amancebamiento público. ¿Mm? Entonces, fíjense cómo, bueno, el punto es, siempre hay unas versiones en el archivo judicial, siempre hay versiones distintas, no tiene que ir hilando, porque uno dice, el otro dice, no, yo me iba para allá, yo tengo estas relaciones ilícitas que ustedes dicen, pero en realidad lo que nos expresa es finalmente relaciones continuas con las personas del lugar, ¿no? Con mujeres, con parejas, con amigos, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es otra de esas, digamos, acuarelas que nos muestran como estas interacciones en las orillas. Y ya. Entonces, bueno, quería como resaltar estas cuatro características de este conocimiento, ¿no? Un conocimiento conector, un conocimiento de lo que siempre se está transformando, un conocimiento de lo que otros no ven, de lo que para otros es invisible, pero sobre todo el conocimiento que se construye en medio de relaciones sociales, relaciones que pueden ser de amistad, que pueden ser de camaradería, pero que también pueden ser de conflicto. Aquí no lo puse, pero muchos de estos conflictos son con las autoridades municipales o con otros bogas. Entonces es todo un mundo de relaciones que le va dando sentido a ese paisaje y esa naturaleza del río, y es en este contexto donde se crea todo este conocimiento. Pero sobre todo es un conocimiento de unas vidas movibles que siempre se están moviendo, ¿no? Entonces, sus labores siempre implicaban movilidad por la región y más allá, pero también implicaba movilidad en sus oficios, ¿no? Los bogas eran pescadores, pero también eran labradores, pero también eran jornaleros. También entonces hay una movilidad de conexiones. Piensen en que estas personas tienen en su mente, en su mundo, claramente mundos que para otros podían ser tan lejanos como Cartagena, como un post, y luego aquí el interior como Onda, como Bogotá. Además tenían eso, lo hablo en otro momento, pero también era una movilidad identificatoria, que muchos de estos en algunos momentos se podían identificar como zambos, otros podían identificarse como mulatos. He encontrado, por ejemplo, documentos donde al principio se identifican como indios y luego como zambos, etcétera. Entonces hay también como una fluidez allí. Y finalmente eso va a tener unas consecuencias, digamos, políticas, porque va a ser difícil sujetar como toda esta población, pero eso lo hablo en otra parte. Y para finalizar, quisiera como contrastar todo este conocimiento con esta acuarela. Está un poquito pixelada, pero me parece, si notan que me parece bellísimo como el contraste, ¿no? Como este es el paso del Magdalena en Guataquí, y muestra a unas personas, pues unos hombres blancos, no sé si son europeos o criollos, midiendo el Magdalena. Si lo ven, están allí con unos aparatos observando el Magdalena. Mientras vemos en el agua a unos niños nadando y a unos bogas allá como navegando, ¿no? Entonces, finalmente es como siempre este contraste entre ese conocimiento europeo desde la orilla, desde lejos, viendo y midiendo, pero desde lejos, y viendo y observando como a esos exóticos seres en el agua, mientras que el conocimiento del río se estaba produciendo por otras vías y por otros actores. Sí. Pues finalmente pues, quisiera como, pues no, para finalizar, como señalar pues la importancia de este conocimiento. Finalmente no ha sido reconocido, y por eso comenzaba la charla mostrándoles como estas narrativas tradicionales de
de la historia del conocimiento geográfico y de la ciencia sobre el río, ¿no? Donde siempre se está brindando, se está reconociendo una agencia es a otros actores, ¿no? Pero nunca se habla de estas personas que finalmente son las que conocían el río a profundidad. Y tan era así que cuando la navegación a vapor llegó al río, muchos de estos bogas fueron reclutados por las compañías de vapor para trabajar como tripulantes, ¿no? Y ni siquiera el barco a vapor logró como reemplazarlos. Muchas veces lo que ocurrió en el siglo XIX es que digamos, se complementaban ciertos tramos, los unían los bogas y por donde los barcos a vapor no podían pasar y los unían con los barcos a vapor. Entonces, fíjense cómo es un conocimiento súper importante, digamos, que de él dependió también la navegación ya del siglo XIX, pero nunca reconocido. Entonces, por eso la importancia de hablar de estos temas y de hablar de quiénes finalmente son las personas que están produciendo conocimiento sobre estos territorios y en particular sobre este río, que es un río que hace parte como tan central de las narrativas de nación en Colombia. Entonces, pues quisiera como nada resaltar esto y ya, y agradecerles y de pronto abrimos el espacio para preguntas. Muchas gracias a Catherine por esta ponencia tan ilustrativa y tan profunda. Vamos a abrir entonces el espacio para las preguntas. ¿Quién quiere comenzar? Daniel. Buenas tardes. Mi pregunta es, ¿los bogas eran conscientes de lo importantes que eran para en sí las organizaciones, el imperio y ya después la república? Y de ser así, ¿en algún momento se sindicalizaron o rebelaron en busca de pagas o mejores tratos? Sí. Los bogas son, sí, totalmente. Es bien interesante esa historia. En el siglo XVIII encuentras, o bueno, yo he encontrado algunas cartas, algunas solicitudes de ellos. Si en realidad, en serio, no tiende a pensar que son como personas que por ejemplo no tienen comunidad de nada, pero en realidad muchos de ellos trabajaban para las oficinas reales y tenían incluso fueros, pero bueno, pues, tenían privilegios. Entonces, algunos se quejaban, por ejemplo, hay un caso en que hay unos bogas que están navegando y en el Magdalena Medio los apresan, les quitan sus mercancías y ellos dicen, ustedes no me pueden apresar porque nosotros somos empleados del correo. Entonces ellos vuelven a Cartagena y Cartagena pone la queja, esa queja está copiada en el archivo y allí tú los ves diciendo, nosotros somos muy importantes, nuestra labor es muy importante, nadie más la va a hacer, él no tenía derecho de quitarnos las mercancías, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no todos, pero sí muchos bogas tenían como esta, digamos, capacidad de reclamar ciertos tratos, de reclamar ciertas prioridades, digamos, durante el periodo colonial. ¿Qué pasa en la República? Es súper interesante y si hay un historiador que trabajaba en esto y es como tienen esta conciencia tan clara, es que es como piensen ustedes en los camioneros y justamente acabamos de pasar paro de camioneros, mira lo que ocurre. Esto es un caso, guardando las distancias históricas, pues es un caso similar. Si los bogas paraban, es que nada se movía. Y eso lo dice. Entonces, por ejemplo, a veces cuando nos encarcelaban, sus amos y venían y decían, necesito que liberen estos bogas porque yo me necesito llevar las mercancías ya mañana y si no, se me van a dañar. Y había peleas de jurisdicción entre el alcalde, el juez de puertos y el alcalde para que los liberaran. Entonces, sí hay como mucha evidencia de que ellos eran perfectamente conscientes de su importancia. ¿Y qué pasa? Que lo que iba a decir ahorita, ¿qué pasa en el siglo XIX? Sí se sindicaliza. Hay muchos que hay una huelga de bocas en mediados del siglo XIX en Monpós. Es bien interesante ese proceso y ahí la documentación es enorme. Solo trabaja un historiador que James McLeod, creo, sí. Entonces, digamos, el significado político de este conocimiento ambiental es claro. Siempre fueron muy conscientes de su importancia y la supieron
explotar para su beneficio, tanto en la colonia, en el periodo colonial, tanto como en la república. Y hay evidencia como de esta sindicalización, de esta solicitud como de mejoras en sus condiciones de trabajo. Y pues bueno, de hecho también como su participación en la independencia y en ciertas guerras del siglo XIX. Mateo. Muchísimas gracias por la visita y por la conferencia. Has hablado, pues, más allá de la tarea de remar, de hogar, ellos tenían otra vida, pues es lo que uno naturalmente desencarna de la historia. No cree que la gente es una sola cosa y ya, ¿cierto? Pero recuerdo algo de, no sé si es en Cochrane o en Gosselman, unos viajes del 19, no sé cuál de los dos era que tenía pues una pasión por matar animales, pues por ir disparando, y en buena parte del diario él escribe que le enseña a unos de estos bogas a matar animales, pero viven borrachos y toda la cosa, y entonces esos bogas van muy desenfrenados por el mundo, y en una de las tantas se volteó el boga y perdió todo lo que habían hecho, menos el diario. Y entonces pensando en eso, porque pues esta es una suerte de gente distinta a las que probablemente puede tener el siglo XVII y XVIII, quería preguntarte si has encontrado manuscritos donde se dé cuenta de que esos bogas también aprenden cosas distintas a cargar, a remar, y pues se insertan dentro de un grupo de estos conocimientos de letrados que van a viajar. A fin de cuentas, ese es el río. Sí, pues creo que eso es lo que pues me ha como interesado. Espérate, a ver cómo. Lo que pasa es que creo que los que aprendían más eran los viajeros. A ver, a mí, bueno, lo que he leído para el periodo colonial, por ejemplo, es bueno, final del periodo colonial es como el diario de Humboldt. Y si tú lo lees con mucho cuidado, te das cuenta que hay instancias en las cuales él está intercambiando conocimiento con las personas o afrodescendientes o indígenas en el camino, ¿no? Por ejemplo, él cuenta cómo una vez encontró una araña que se estaba trepando en su, se llama, como que estuviera durmiendo, y fue un indígena que logró como capturarla y que si no hubiera sido por él, hubiera muerto. Entonces hay ciertas instancias en las cuales estos viajeros que están dando como pistas de cómo hay diálogos durante pues, que son 3 meses, 2 meses, 4 semanas viajando juntos, de las cuales se están hablando, están intercambiando y están como conociendo. Yo creo que se puede ver como un diálogo, ¿no? Finalmente, yo sí, en términos, por ejemplo, de las armas de fuego, me parece interesante pensar ese encuentro. Lo he pensado más como en cómo Mutis, Humboldt y todas estas personas también están aprendiendo de lo que los bogas saben ya como del viaje. Pero justamente lo que me inspira es un poco ver más allá de esa figura del boga como un trabajador físico, ¿no? Como una persona que está moviendo un remo sin parar y verlo como un actor ambiental que está transformando y produciendo un paisaje y un actor político. Definitivamente un actor político y un actor de conexión. Entonces, pues, no sé si eso te responde, igual más bien tú, gracias, porque me das como interesante. Para mí ha sido importante leer estos viajeros porque me dan un poco más de detalles de lo que me dan las fuentes del siglo XVIII, pero definitivamente la idea es ver pues, en ellos algo más que esos brazos que están simplemente simplemente no voy. Araminta y Víctor. Yo quisiera saber, pues no me queda como así muy preciso, saber si esta actividad económica del transporte pues, fue tan relevante en la colonia. ¿Pertenecía a alguien peninsular? Si alguien era como el dueño, digamos, de ese negocio, o los bogas trabajaban de manera independiente, que era así cómo era el asunto económico, cómo se tasaba ese servicio, cómo ellos ganaban y qué pasaba con ese dinero, porque seguramente, como ya lo dijo Daniel, pues es un grupo relevante, económico, que tenía mucho poder y que pudo haber jugado pues, un papel político muy importante, pero económicamente también, de quién era efectivamente esa actividad económica de los bogas. No, las ganancias no grandes no eran para él.
Yo creo que no es necesario aclarar que las canoas no eran de ellos. Y de hecho, por ejemplo, al principio, cuando se está instalando la navegación, las canoas son de los encomenderos de Monpós y los encomenderos de Mariquita. Y ellos son los que manejan, o sea, mejor dicho, lograron extraer como ese monopolio de construcción de canoas de los grupos indígenas, empezaron a hacerlo para ellos, empezaron a exigir la navegación como pago de la encomienda, ¿no? Entonces era como un servicio obligatorio para los indígenas y eran dueños de las canoas. Luego, con los esclavizados, pues son mano de obra esclavizada, la cual, pues obviamente no se le paga por definición y siguen siendo estas canoas pertenecientes a estas personas. Ya cuando el grupo de encomenderos pues, se difumina, pues hay comerciantes, hay otras personas que van a ser realmente las dueñas de todas estas canoas. Y cuando van a ser la gran mayoría mano libre, estos bogas funcionan con salario, ¿sí? Se les paga por anticipado. Y ahí es todo este cuento de que, o todas estas quejas que hay en los fuentes de que era terrible que se les tenía que pagar por anticipado porque ellos se emborrachaban y ya no llegaban a la hora que tenían que salir. Eso es lo que dicen algunas fuentes. Pero entonces el asunto es ese, se les pagaba, se les tenía un pago ahí. Hay, por ejemplo, en relación al siglo XVIII, hay, por ejemplo, algunos libros de cuentas. David hace un trabajo muy chévere de los marqueses de Santa Juan, como parte de la élite momposina, y él tenía incluso unos bogas fijos contratados, él les pagaba unos salarios, entonces, pues en realidad los que se lucraban del comercio eran finalmente las élites comerciales, ¿no? Entonces, pues, funcionaba un poco así. Víctor. Mencionabas que los bogas, pues la mayoría son afrodescendientes, datos, indígenas, y tenían su ruta, digamos así, partían como en los niveles del río, en el bajo, alto y medio. Son conocidos los de Monpós y los que y los que mencionaste hasta Onda, pero de Onda para abajo todavía hay mucho río. Sí. Ahí como eso lo tenían, digamos así, sectorizado, o era el mismo gremio, tenían esas rutas establecidas para el que trabajaba, porque no trabajaban para ellos, trabajaban para el español. Sí, pues yo quiero como aclarar que este estudio yo lo hago sobre todo con los bogas que van de Monpós a Onda y de Onda a Monpós, ¿sí? Eso yo quiero como ser más clara. Pero hay bogas por todas partes. O sea, están los bogas que están entre Cartagena y Monpós, o entre Barranquilla, pues lo que era Barranquilla en ese entonces, y Monpós. Están los bogas en el Cesar, ¿no? Que comunican incluso pues Santa Marta, la ciénaga de Zapatosa, toda esta zona. Hay bogas también en el Cauca, ustedes deben hablar por la zona navegable del Cauca, hay bogas en el Dagua, que de hecho hay un cuento sobre un boga en el Dagua, en el Atrato. Incluso he visto como esa mención con ese nombre particular en el Zulia y el Chávez, que es uno en Venezuela, Panamá. Entonces, digamos que hay bogas en un espacio muchísimo más grande. Yo creo que sería maravilloso que alguien que lograra explorar mucho estos espacios. Y hay bogas en todo el río. Lo que pasa es que enfrente a Onda hay un salto muy grande. Ustedes vieron que el agua en esa foto está toda así, ahí como un rápido. Entonces es muy difícil que las canoas, mejor dicho, no es difícil. Bueno, está bien, eso los he visto pasando. Es muy difícil pasar de Onda hacia el Alto Magdalena. Entonces, generalmente, y por eso es que ahí para la mercancía y se corta, digamos, de una manera en la navegación. Pero hacia el otro lado también existía y existe todavía la navegación, ¿no? Ambalema, Leiva, etc. Ahora, no sé si eran las mismas personas, pareciera que no. Y de hecho, en alguna parte encontré una mención en que los bogas se diferenciaban y no llamaban bogas como a esos que eran los del Alto Magdalena, que les parecían distintos. No me acuerdo dónde fue que vi esa referencia,
creo que sería algo como para identificar, pero claramente ellos sienten como una diferencia aquí. Entonces, no sé si te respondo, pero sí, claro, lo sabía y pareciera haber diferencias, parecieran ser pobladores de otras zonas, ¿no? No estoy segura si fueran los de Montes que bajaron el salto y se siguieron, sí, de pronto, no lo sé, pero no lo sé, eso sí es pura aquí, como se dice, especulación. Además, como tienen fama como bestias de tropeleros, como decimos nosotros aquí, pues llegaban los bogas, había que esperar que llegara la carta, no, vamos a beber y esperemos que nos bajen las cartas, ¿cierto? Claro. Cuando era carta solamente. Entonces eran como los vendedores viajeros que tenemos aquí los países, que tenemos aquí los países que eso era de pueblo en pueblo, pero cada pueblo había su luma, pues. Eso. Sí, claro. Y yo investigo particularmente como la parada en onda, ¿no? Pero falta ver como qué pasa como en, claro, no había ciudades así, pero sí había parajes donde ponían. Pero digamos, para la gente para los payaneses que se creen también buena familia, o eran de buena familia, ahí las ciudades las tenían que llevar más abajo de dónde. Sí. ¿Por dónde? Pues no sé, si por el mismo Magdalena o por el Cauca. Pero que ellos subían por el paso del Quindío, que es un poquito más al sur de Honda, o sea, como unos 50, 60 kilómetros más o menos, pero sí en parte por el río. Sí. Pues es que eso es muy interesante, ¿no? Como una nación que se ha construido con tantas ideas como de señoriales, pero en realidad los que están haciendo las conexiones, los que están produciendo conocimiento, los que están llevando y trayendo, pues son las personas, los habitantes ribereños, ¿no? Una pregunta atrás y Juan Esteban. Sí, bien, gracias Caterine por tu exposición y también por haber invitado a este espacio. Bueno, varias cosas. Bueno, las geografías negras, ¿no? Nos informan sobre las relaciones y los procesos espaciales que se encargan de estudiar, indagar en la vida y la experiencia de los tiempos. Se centran en la corporalidad negra, el pensamiento y la cultura espacial negra, que tiene que ver con presentando la relación entre raza, el patio, que es absolutamente clave, y me parece que las conclusiones ilustran, ¿no? sobre estas metodologías o sobre la importancia de estar atento a estas culturas negras de la conflictividad, de la improvisación, de la lucha y creación de lugares, sobre el movimiento negro, la movilidad y las historias locales, pero también psicológicas. Y pensaba, y al escucharte, y al escuchar justamente, y al mirar algunas de las imágenes que presentabas, pensaba en esta agencia ecológica negra, pero una agencia ecológica negra no basada en el lugar, sino, no, ¿es cierto? No anclada en un lugar. Y pensaba si dentro de este marco conceptual que estás trabajando de los campos que surgen en espacios conceptuales paralelos, pero que a veces epistemológicamente son distintos, pensaba si has considerado esta idea de este campo de las ecologías negras. No sé si te has encontrado en literatura. Es que dialoga bastante con la historia ambiental. No sé si has... No, no, y ahorita te pido referencias. Digamos que sobre todo me alimentaba como del campo de historia ambiental y raza como de Estados Unidos, que sí, como que tras esas relaciones. Pero realmente no, estoy como empezando a, digamos, indagar como que justamente estas herramientas de otras disciplinas que me permiten como percibir como estos elementos que en el archivo, digamos, no se ven tan fácil si no tienes como este entrenamiento o este uso de estos conceptos o metodologías. Entonces, en realidad no, pero bueno, ahorita te tomo nota. Gracias. Juan Esteban. Es el tema que estás tocando, me parece pues exageradamente importante, pues si queremos estudiar la época colonial. Y la ponencia, excelente también. Gracias. Te pregunto,
yo la vida de los bogas, según las cuentas, es mucho, la mucho como la vida de los camioneros. Porque si tienen que pasar como de un lugar a otro largas distancias por mucho tiempo, yo te pregunto, ¿qué días solían descansar los bogas? Porque me imagino que algunos deben tener familia, o su vida iba más centrada al trabajo y no se preocupaban tanto por esas otras cosas. Bueno, según las fuentes se preocupaban más por esas otras cosas que por el trabajo, pero pues son fuentes de nuevo confiables. Pero lo bonito, lo que a mí me parece chévere, como lo que he querido justamente investigar, y es como lo que te respondí aquí, es como, pues durante mucho tiempo nos han explicado que los bogas navegaban y no volvían, traían todo, pero ¿quiénes eran? En qué vivían, con quién vivían, tenían familias. Y es una de las cosas que me parece más bonita de acercarse al archivo de esta manera, y es pensarlas como personas que, a pesar de que tenían un oficio móvil, tenían también enraizamientos en distintas partes, ¿sí? Tenían familias, tenían amigos, tenían compañeras o compañeros, tenían, claro que lo tenían. Y pues tú lo puedes ver en el archivo no sé si descansaban algún día, si no sé decirte, tendría que averiguar si era como un día fijo, no lo sé, Dependía del dueño. dependía del jefe, algo así. Sí, exacto, pero lo que tú ves es que, por ejemplo, apenas llegaban a Honda, es que todos estos documentos que les mostré allí, por la gran mayoría, son producidos por alcaldes que los apresan. ¿Dónde los apresan? Los apresan en Honda. ¿Y qué es lo que les dicen a ellos? ¿Por qué los apresan? Porque supuestamente tienen prohibido estar en la villa después de las oraciones. Supuestamente tienen que permanecer en las bodegas. Ellos no pueden, las bodegas están a 1 kilómetro más o menos del centro de Honda, más o menos, y no son metros. No, 1 kilómetro. Entonces, ellos no pueden entrar. Según las autoridades, ellos se tienen que quedar a dormir en las canoas. ¿Qué es lo que hacen los bogas? No, los bogas van a la zona de chicherías. Allá, por ejemplo, hay uno que, si te ríes, que da risa. Hay unos, por ejemplo, que apresan y ellos dicen que pues, no estaban haciendo nada malo, estaban participando del funeral de un niño, ¿no? Entonces también pues, tomaban chicha mientras tanto. Pero entonces, por ejemplo, eso de que te habla de relaciones, ¿no? Estaban participando de un evento allí. Hay muchos como viñedos, digamos, como pequeños pedacitos que te muestran que estas personas están teniendo relaciones sociales allí, están estableciendo relaciones sociales. Así que, claro que el trabajo es lo que hacen para vivir, y del trabajo algunos también extraen beneficios políticos o económicos, porque muchas veces en las canoas llevaban mercancías ilegales o mercancías que vendían aquí o allá, ¿no? Pero claramente pues son personas que establecían relaciones de todo tipo. Entonces yo creo que sí, total, claro, y yo creo que para mí el valor es justamente visibilizar eso, ¿no? Esa parte social y simbólica de estas personas, más allá como de su labor, o bueno, o su labor. Kenneth. Primero que todo también, muchas gracias por la ponencia, estuvo muy bueno, muchísimas gracias muy informativa. Y yo te quería preguntar, mencionaste que ellos tenían su trabajo consistía en el transporte de mercancías o es que trabajaban con el correo, pero quería preguntar, ¿hay dentro de la documentación evidencias de que ellos también participaron en cosas como el contrabando en la época colonial? Porque el contrabando fue un problema muy serio en el interior del territorio de la Nueva Granada. Entonces, pues, participaron en el contrabando. Sí, total, total. Claro, la evidencia de eso es más difícil porque siempre hay negación, etcétera. Pero, por ejemplo, yo creo que este es el tema. La naturaleza. Pues, yo les conté que unos bobas fueron capturados como en Carari, a la altura de Carari, y que les quitaron sus mercancías. ¿Se acuerdan que les acabo de contar eso? Sí. Ahí pareciera, uno no entiende por qué les quitaron esas mercancías. Entonces, cuando uno ve más como el caso,
parece que era contrabando, que ellos en algún momento los oficiales que explican por qué los capturaron dicen es que no tenían autorización para llevar estas mercancías, ¿sí? Entonces hay pequeñas cosas allí como metidas donde te das cuenta que ellos también están, pues, están haciendo su vida, ¿no? Están llevando cosas en un mundo como el colonial donde el comercio está tan, digamos, regido por monopolios y por permisos y licencias de lo que puedes y no puedes llevar y de cuánto y todo, pues esta era también una forma de ganarse la vida. Entonces imagínate estas personas que tienen acceso a distintas mercancías a lo largo del río, entonces sí, pero además de todo si piensas que muchos de estos trabajaban para el Marqués de Santa Coba, que es muy abolengo y todo, pero estaba claramente implicado en una red enorme de contrabando que venía desde el Caribe, bajaba por el Cesar y llegaba a Pomposi, distribuía bienes de las Antillas. Entonces tú dices, bueno, si este señor está en el comercio, pues ¿quién le está llevando estas cosas? Los bobos. Entonces, a muy diversos niveles, estas personas estaban, digamos, participaron en el contrabando. Y yo creo que si le preguntaras a una historiadora que se llama Muriel Lawrence, que ha trabajado el tema del contrabando en Monpós, yo creo que te podría incluso dar datos muchísimo más puntuales, pero claramente sí estaba ocurriendo. Catherine, en el público hay muchos estudiantes y yo quisiera que tú les compartieras, obviamente también a los profesores, pero me refiero a la exploración de la historia ambiental, que seguramente recientemente ha tenido una atención, como tú muy bien lo decías, ¿cierto? Unas 3 décadas antes ha habido un interés muy grande por la historia ambiental. Yo no sé si ese interés tan reciente se deba a la dificultad de explorar las mismas fuentes primarias, porque sabemos que no, que en temas como estos hay que buscar en muchos fondos de los distintos archivos. No hay un fondo que se llame Bogas, no hay un fondo que se llame Río Magdalena, entonces es como encontrar una aguja en un pajar, como ocurre con tantos otros temas. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Y también quiero subrayar en tu formación académica, tú eres historiadora, pero además eres antropóloga y a lo largo de la exposición vimos que tienes una fuerte formación desde lo geográfico, ¿cierto? Que seguramente también este interés por el tema ambiental nace por una afinidad desde lo geográfico, pero hay también una necesidad de profundizar, ¿cierto? No se sabe fácilmente todo lo que tú nos contaste del río Magdalena. ¿Cuál sería como tu mensaje o la experiencia que puedes compartir al público sobre qué significa desde las ciencias sociales, desde ese trabajo interdisciplinario, trabajar temas como la historia ambiental? Ok, no necesito pensar en muchas cosas. Voy a tratar de ser concisa, pero es que tiene que ver mucho también como sí, con mi historia también personal. Bueno, no sé, yo debo aclarar que en realidad el tema del espacio no es lo que más, o sea, lo estoy explorando hace unos 7 años, pero en realidad yo vengo un poco como de enfocarse en la cultura política de las poblaciones afrodescendientes. Y mi primera indagación era, bueno, cómo, qué identificaciones políticas se encontraban en la colonia en ciudades como Onda o como Fox. Pero en la medida en que empecé a hablar con geógrafos, me di cuenta que yo estaba tomando el río Magdalena como un mero telón de fondo, ¿no? Como, bueno, sí, onda la gente que está aquí y el comercio, pero como, ¿cómo llevo yo realmente una pregunta por el espacio? O sea, realmente cómo estos procesos sociales de los que estoy interesada tienen que ver con el espacio y la geografía particular en la que estoy, digamos, ubicada, o en la que están estas personas ubicadas. Pues fue allí donde empecé como a buscar qué disciplinas me podían como dar elementos, pues sobre todo, yo no diría formación fuerte en geografía, más como geografía, pero sí tengo como mucho gusto y he dialogado mucho con los geógrafos y cubanos y realmente me han dado muchísimas herramientas y formas de ver. Y he vuelto como a mi lado, a mi vida pasada de antropóloga, pero ¿por qué? De esto voy. Y es que, no, casi que, sí, la historia ambiental requiere que ustedes hablen con otras disciplinas. O sea, es súper importante. No pueden hacerlo si no establecen diálogos
con otros conceptos, con otras metodologías, es simplemente necesario para la historia ambiental y yo creo que en general para hacer un buen trabajo de historia. Pero pues es lo que he aprendido como de la geografía y de la historia ambiental. La historia ambiental tiene una manera de hablar con diversas disciplinas bellísimas, los trabajos que pueden hablar con biólogos, ecólogos, geógrafos, ingenieros. Es una cosa increíble porque necesitas mucho tipo de información para poder crear como unas visiones integrales de los fenómenos sociales. Y en ese sentido, entonces, yo que les diría que he aprendido, mi visión del archivo se ha enriquecido al hablar con otras disciplinas, pero también al observar yo misma, yo lo que les contaba ahorita, cómo puede ser que yo sea historiadora del tema de y nunca haya ido, que no me sigue, pero cómo puede eso ocurrir, si ustedes están perdiendo toda la información. Es para mí ir allá, hablar con los pescadores, montarme, lo que les dije, así en la canoa, ver que soy muy torpe, todas esas cosas son importantísimas para que yo luego pueda ir a leer al archivo y entender y ver otras cosas de lo que estoy leyendo y encontrar todas esas menciones tan que son como agujas en un pajar, ¿no? Y de verdad sí hay que tener como una particular paciencia, pero en la medida en que uno empieza a sensibilizar como el ojo, y esto se hace hablando con otros colegas y viendo las cosas que uno estudia, los paisajes, por ejemplo, toda esta idea del bosque seco me surgió de ir hablando con biólogos que me llevaban a pasear por el bosque seco y me decían, vea esto, lo otro. Entonces, eso es, digamos, esencial y enriquece no solo a aquellos interesados en el historia ambiental, sino en general todo tipo de tema que quieran investigar. No sé si eso les responde un poquito. Entonces, los invito a pasear. Gracias a Catherine por esta generosidad, por visitarnos justamente para venir a dictar esta conferencia. Realmente estamos muy agradecidos contigo, Catherine. Gracias. Y no podíamos cerrar mejor con broche de oro la cátedra de Historia UPB, justamente el ciclo de Historia Ambiental, que hacerlo con la conferencia de Catherine. Los esperamos el próximo semestre, ya les estaremos informando cuál va a ser el tema central de la cátedra. Y gracias, Catherine, de nuevo. Gracias. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Yo no sabía cómo y nada. Y yo llego un momento hasta luego, esperaba siempre. Sí, me alegra reconocerte. Impresionante. Bueno, gracias. Chao, gracias. Yo creo que no, pero luego sí me cuentes más cosas que yo decías del movimiento. Eso estaba mucho. Sí. Cada parte